vean la determinación de Moisés. Cuando Dios le dice, ¿por qué se para a Moisés? Avancen. ¿Acaso argumentó Moisés con Dios? Le dijo, pero Señor, ¿para dónde vamos a avanzar? Si adelante hay un mar y atrás están las montañas y viene el ejército de Faraón. ¿Hacia dónde voy? No. Avancen es avancen. Dio la orden y el mar se abrió. Igual, hermanos. Dios nos está diciendo hoy, avancen. No veamos los obstáculos. Veamos al Dios que abrió el mar rojo. Veamos al Dios que paró el sol. Veamos al Dios que tiene la palabra de Dios, así como esos testimonios maravillosos que acabamos de escuchar, que sacó a mi hermana del mundo de la hechicería, de la adivinación, que le trajo la hija a la hermana después de 20 años de esas rodillas peladas, de tanto orar, y nosotros nos cansamos cuando oramos por una persona 3 días porque no ha entregado el corazón. Entonces, ese es nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias una vez más. Gracias, oh Padre, por todas tus bondades. Gracias te damos, oh Padre, por mi hermana Sonia y mi hermana Ana, Señor, que tú has tocado sus vidas, tú has transformado sus vidas y ellas han visto tu poder en sus vidas. Y sabemos que lo seguirán viendo porque tú estás con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, danos más de tu Espíritu Santo, para que sea Él quien dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos, y que nos podamos consagrar verdaderamente a ti, Señor. Honra y gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la consagración, hermanos. La hermana dijo algo muy importante cuando estaba dando el testimonio, que dijo que conocía a Jesús y habías conseguido el reposo en Jesús, ¿cierto? O sea, cuando estamos en los caminos de Dios, es un camino de dicha, es un camino de gozo, es un camino de paz. O sea, no porque no haya dificultades, porque dificultades siempre la habrá, y hoy lo estudiamos en la lección de escuela sabática, ¿cierto? Que esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo voy a leer una pequeña porción de la palabra, que generalmente eso lo han tergiversado los que no creen en el real reposo, los que no creen en el reposo de Dios. Pero vamos a ver si nosotros lo entendemos, que nosotros somos el pueblo del libro, fuimos conocidos un tiempo en el pueblo del libro, pero Dios quiere que nos consagremos nuevamente a Él para volver a hacerlo y podernos usar con poder. O sea, ¿por qué? ¿Cómo podemos ser buenos cristianos? Orando, leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque debemos conocer a Dios, debemos caminar con Dios como Enoc lo hizo, como Elías lo hizo, como Juan el Bautista lo hizo. Únicamente en una relación estrecha con Él es que podamos tener una vida de verdad consagración, y es la única forma en que Dios nos puede usar verdaderamente. Entonces vamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 11, y vamos a leer los versículos 28 al 30. Capítulo 11, versículos 28 al 30. Y dice así. Mateo 11, capítulo 28, versículo 28 al 30. Y dice así. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí nos está invitando a que vayamos a Él, tal como estamos. ¿Quién no ha llevado cargas o quién no lleva cargas en su vida? O sea, todos llevamos cargas, porque el hecho de vivir en un mundo de pecado, en un mundo de miseria, porque no me canso de repetirlo, aquellos que creen que están muy bien aquí, siguen viviendo en un mundo de pecado y de dolor, porque en algún momento de su vida van a morir. O sea, por más bien que piensen que están económicamente, familiarmente, van a morir, porque estamos en un mundo
que está en miseria, un mundo que está muriendo ya. Entonces Jesús nos hace la invitación que vayamos a Él para encontrar el verdadero descanso. Solamente en Jesús es donde hay un descanso. ¿Por qué? Porque es el que nos puede ofrecer una paz verdadera. ¿Cuál es la paz verdadera? La paz que en medio de dificultades, situaciones, donde sea que estemos, estamos tranquilos porque nuestra vida depende de Él, no de nosotros mismos. Nos debemos a Él y por Él respiramos y por Él vivimos. Pero ¿dónde está la mala comprensión de estos versículos? ¿Por qué generalmente nosotros no podemos tener una vida de consagración y los problemas nos absorben el tiempo? Si el Señor nos está diciendo que vayamos a Él y descansemos de esas obras, descansemos de esas cargas. ¿Por qué realmente no lo logramos? Porque decimos que ponemos nuestros problemas en las manos de Dios, pero volvemos a quitar el problema y lo volvemos a colocar en nuestras espaldas. O sea, cuando Él dice, mis hermanos, que yo haré, Él hará. Vemos el caso típico del pueblo de Israel. Ese es el tipo. Bien lo predicó Felipe esta mañana, que todas esas cosas están escritas y sucedieron para dejarnos ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Ellos fueron, amados, sacados por el poder de Dios de la esclavitud de Egipto, algo que no podían hacer por ellos mismos. Pero Dios los sacó, Dios los llevó, Dios los guió, Jesús anduvo con ellos por medio, símbolos, el maná, el agua, todo eso. Pero sin embargo, no creían a Dios, no creían lo que Dios les decía. Y esa es nuestra situación también el día de hoy. Por eso es que nosotros estamos aquí y por eso es que las cargas nos siguen siendo pesadas, porque no colocamos las cargas a Dios. Tenemos una carga enorme, que es llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una misión. En nuestro ámbito es imposible llevarla a cabo. O sea, nosotros no podemos llevar a cabo eso. Felipe, recuérdame el último censo que hizo la asociación. ¿Cuántos adventistas es que somos aquí en Cali? Como que 8.000, ¿no? 8.000. Y Cali tiene como que son 4 millones de personas. Según la cuenta, nos tocaba predicarle como que a 17.000 personas cada uno. O algo así. O no sé si da el número. Yo creo que no da el número. Pero algo así, ver un número alto de personas que humanamente es imposible, amados. Es imposible. Pero si Dios dijo que el Evangelio va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es porque así va a ser. Y así es. Y eso lo va a llevar a cabo Dios contigo o sin ti. O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos dar? El corazón a Jesús, el corazón a Él, para que Él haga la obra que Él desea hacer por medio de nosotros. Entonces vamos a experimentar, cuando el pueblo de Dios salió con un objetivo claro, a cumplir la promesa dada a quién, a Abraham, ¿cierto? Haré de ti una nación grande y les daré la tierra que fluye leche y miel. Ellos pasaron diferentes situaciones en el desierto, como explicó Felipe esta mañana, como dijo Dios por medio de su palabra esta mañana, mejor dicho, Felipe fue un instrumento nada más. Y entonces llegan al borde de la tierra, al borde. Ya no les faltaba sino 3 pasitos más y llegaban allá. Y se les ocurre la gran idea de mandar a 10 espías, a 12 espías, perdón, uno por cada tribu, para ver si era verdad lo que Dios había dicho, que lo iba a meter en una tierra que fluía leche y miel. Vamos a ver si es verdad la tierra que fluye leche y miel. Entonces vamos al libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. Vamos a Números, aquí lo marqué yo por aquí. Capítulo 13 y capítulo 14. Vamos a leer, estamos en los versículos 17, 18, 19, 20. 21, vamos a leer el 17. Vamos a ver. Números, capítulo 13. Desde el versículo 17, vamos a leer. Vamos a empezar a leer. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y luego subir al monte, y observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso.
¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamat. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón, y allí vivían Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac, y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo Escol y allí cortaron un sarmiento un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo, y también granados e higos. Se llamó aquel lugar el Valle de Escol porque el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra y fueron y se presentaron ante Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Pará, en Cádiz, y les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. Y también les contaron, salieron con la misión de ver cómo era la tierra. Aquí está el informe. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Era verdad lo que Dios había dicho, ¿cierto? Estos son sus frutos, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces vemos que estos hombres dieron un informe, sí, los frutos son muy buenos, pero las ciudades son fortificadas y allá habitan los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Unos gigantes. Ahora pregunto, nosotros tenemos una misión. Ellos tenían una misión también de llegar a la tierra que les había sido prometida por Dios. Dios las había sacado. Nosotros tenemos la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay gigantes en este camino que para nosotros son imposibles de sortear. ¿Por qué? Porque de repente le queremos dar a alguien y nos cierran las puertas, ¿cierto? Entonces, ¿será que nos va a suceder como ellos? Fíjense la respuesta de aquellos que confiaban verdaderamente en Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella, gente de gran estatura, también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo había salido Israel de Egipto? ¿Cómo habían salido ellos? Dios les mandó plagas a Egipto para que ellos fueran libertados de su pueblo. Ellos no habían peleado ninguna batalla. Y lo que Dios había dicho es que les iba a dar la tierra que fluye leche y miel, no que lucharan para conquistar esa tierra. Ellos lo vieron en un contexto humano y pensaron que tenían que luchar. Y pusieron manos a la espada, vamos a ver contra quién nos vamos a enfrentar. Mis hermanos, cuando nosotros sabemos, así como lo hizo David, que David es el contraste a esto, ¿cierto? ¿Quién va con nosotros? Pueden venir contra nosotros con espada, lanza y jabalina. Pero nosotros vamos contra ellos ¿con quién? Con Jehová de los ejércitos, el Dios del cielo, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo caer maná del cielo. Como siempre le decimos a nuestros hermanos allá en la galería, de que yo siempre hago la pregunta, ¿ustedes creen que cayó maná del cielo? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Está cayendo maná del cielo porque Dios les mandó este alimento. O sea, es un alimento que Dios les mandó. O sea, lo mismo que pasó, está pasando el día de hoy.
porque es el mismo Dios. ¿Qué tal en la guerra de Josué? Que le dijo Josué: luna, sol, párate en Ascalón, luna en Ajalón. Y fue de día por casi 24 horas. Ese es nuestro Dios. Cuando confundió los dos ejércitos, Se enfrentaron entre ellos. Exactamente. Ese es nuestro Dios. Pero vean la determinación de Moisés. Cuando Dios le dice: ¿por qué se para a Moisés? Avancen. ¿Acaso argumentó Moisés con Dios? Le dijo: pero Señor, ¿para dónde vamos a avanzar? Si adelante hay un mar y atrás están las montañas y viene el ejército de Faraón. ¿Hacia dónde voy? No. Avancen es avancen. Dio la orden y el mar se abrió. Igual, hermanos. Dios nos está diciendo hoy: avancen. No veamos los obstáculos. Veamos al Dios que abrió el mar rojo. Veamos al Dios que paró el sol. Veamos al Dios que tiene la palabra de Dios, así como esos testimonios maravillosos que acabamos de escuchar, que sacó a mi hermana del mundo de la hechicería, de la adivinación, que le trajo la hija a la hermana después de 20 años de esas rodillas peladas, de tanto orar, y nosotros nos cansamos cuando oramos por una persona 3 días porque no ha entregado el corazón. Entonces, ese es nuestro Dios. Perseverad hasta el fin. Vemos el ejemplo claro. La hermana necesitaba una respuesta más rápida y Dios respondió más rápido. Entonces, todo depende de nuestra intención. Entonces, vemos aquí, el pueblo se paró y dijo, aquí lo vamos a leer, aquí se me fue. Okay. Versículo 8 al capítulo 14, volviendo a la historia de Números. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros, no los temáis. No salgamos con miedo, amados. En la gran comisión que leemos nosotros en Mateo 28, Jesús nos encomendó ir a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es algo que siempre digo como aquel que va a la batalla, porque estamos en una batalla, nosotros estamos en una batalla. Pero Jesús, antes de enviarnos en comisión, nos dejó claro que Él tenía toda la potestad del cielo y la tierra. Y ahí nos entrega la comisión. Y finalmente nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, mis amados, no dudemos de la palabra del Señor, no caigamos como cayeron los israelitas. Y vamos a tratar de estudiar lo más rápido posible lo que es Hebreos 3 y 4 para que veamos qué pasa cuando no creemos. Recordemos que empezamos leyendo Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que es Cristo llamándonos al reposar. ¿En quién? En Él, porque la obra es de Él. La obra no es nuestra, es Él. Entonces en Hebreos 3 y 4, vamos a partir del versículo 7 del capítulo 3, dice: el reposo del pueblo de Dios. Este es el verdadero reposo del que habló Jesús. Versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación y en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál fue el día de la tentación en el desierto? Cuando el pueblo, a pesar de haber visto lo que Dios había hecho con ellos, vieron a los gigantes y que la tierra iba a ser imposible de conquistar. Ahí tentaron a Dios. Y hasta ahí Dios los acompañó. No que los debe de acompañar porque Dios se mantuvo con la columna y todo, pero les dijo que ya se había cansado de su incredulidad. Y entonces todos aquellos que habían dicho que sus hijos iban a ser consumidos, los hijos iban a entrar, pero ellos no. Y les dijo: sus cuerpos quedarán en el desierto.
40 días estuvieron los espías, 40 años estarán ustedes. Lamentablemente, nosotros como pueblo adventista hemos estado en este desierto mucho tiempo. Ya nosotros deberíamos estar en Canaán, pero los mismos pecados de Israel nos han mantenido acá. La incredulidad. Lo único que nos separa de cumplir nuestra misión y de consagrarnos verdaderamente a Dios es una sola cosa: la incredulidad. Leemos las promesas, pero pensamos que esas promesas no son para mí, porque las vemos imposibles. Entonces sigamos aquí. Versículo 9, donde me intentaron vuestros padres y me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Falta de consagración, amados. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dijo el Señor. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, que entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Han dejado mi primer amor, dice el ángel a la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Entonces, si mantenemos la firmeza hasta el fin, la que tuvimos al principio, por lo cual se dice hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Creemos que estamos escuchando la voz de Dios hoy aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces no endurezcamos nuestros corazones como en la provocación. Reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que muchas veces hemos hecho las cosas como a nosotros nos parece y no como a Dios nos ha dicho que sea. Dependamos estrictamente de Dios, porque si David hubiera confiado en su destreza como pastor, ¿qué hubiera pasado? Goliat le hubiera dado su carne a las aves del cielo ese día. Pero David no confió en sus habilidades como pastor, no confió en que había matado osos y leones, sino que dijo, yo voy contra ti con Jehová de los ejércitos. Y esa debe ser nuestras palabras. Difícil, por supuesto que sí. Pero no veamos la dificultad, veamos quién es el que va con nosotros. Sigamos. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que subieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad, amados, es lo único que nos separa de Canaán, de poder entrar a Canaán. Dios dijo que íbamos a entrar. Dios dijo que hay, no que habrá, que hay un pueblo que tiene paciencia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Si lo creemos, podemos ser parte de ese pueblo. Si no lo creemos, automáticamente ya usted no es parte de ese pueblo. Usted se está excluyendo usted mismo. Usted está tomando la decisión por su incredulidad. Exactamente. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí para que sigamos avanzando. El versículo 4 lo que habla es del contexto del reposo. ¿Cuál es el reposo de lo que está hablando? Pablo está haciendo una comparación aquí. ¿Ok? De que aquí ni siquiera se está hablando del sábado, que nuestros hermanos protestantes dicen que ustedes quieren el sábado, lean Hebreos 3 y 4, que hay otro día. Por supuesto que hay otro día. ¿Y el día es cuándo? Hoy. Porque cada día, como dijo el pastor, el ministro Brando, sea la consagración a Dios vuestro trabajo cada mañana. Cada mañana es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Pero ¿cuál es el contexto de lo que Pablo está hablando aquí? Recordemos que empezamos leyendo Mateo 11, 28, que Jesús nos invita a ir a reposar en Él.
que no estemos ansiosos por qué debemos de hacer para lograr la salvación, sino que Jesús es la salvación. Si vamos a Él y creemos que es así, ya eso está seguro. Y entonces ahora sí podemos encomendarnos en cosas más grandes como lo es la gloria de Dios. Porque, como les he dicho siempre en mi clase, que la salvación nuestra es un beneficio colateral. Porque así como en las guerras hay daños y beneficios colaterales, la salvación nuestra en esta guerra es un beneficio colateral. El plan de salvación, este plan no está hecho para salvarnos a nosotros, sino para que la gloria de Dios sea restituida en el universo entero. Y cuando nosotros leemos Isaías 43:7, está el propósito por el que Dios nos tiene acá. Y dice sencillamente, a todos los llamados por mi nombre, ¿cómo nos llamamos nosotros? Hijos de Dios. Hijos de Dios, cristianos, adventistas, el séptimo día, ¿cierto? A todos los llamados por mi nombre, los para gloria mía, los he creado, los hice y los formé. Un solo propósito tenemos nosotros, glorificar a Dios. Y eso solamente es posible por la obra de Él. Nosotros no lo podemos hacer, hermano. No piense que usted puede glorificar a Dios, usted no lo puede hacer. Hoy ha sido glorificado Dios aquí, por el testimonio de Sonia, el testimonio de mi hermana Ana. ¿Por qué? Porque reconocieron que Dios actuó en sus vidas. Vemos que Pablo, ¿fue Pablo un buen evangelista o un mal evangelista? ¿Cuántas iglesias fundó Pablo? Un montón, ¿no? Yo no sé el número, pero un montón, ¿cierto? ¿Y qué era lo que generalmente decía Pablo en sus discursos? Su testimonio. ¿Cómo pasé yo de ser perseguidor de la iglesia, celoso, que yo de la ley a mí ustedes no me hablen, porque yo me conozco hasta las comas? Si hay alguien que conoce la ley, soy yo. Pero todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Antes era perseguidor, pero un día yo busqué a Cristo, dijo Pablo. Un día él iba con un propósito de acabar con la iglesia en Jericó, creo, ¿no? ¿En dónde debe ser? En Damasco, sí señor, en Damasco. Acabar con la iglesia en Damasco. Y Dios le dijo, hasta aquí. Hasta aquí llegó Saulo de Tarso. Pero tú me vas a ser instrumento escogido. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Dónde iba Pablo? ¿Montado en qué? En un caballo. ¿Quiénes montaban sobre caballo? Gente importante, príncipes, porque el pueblo iba a pie. ¿Qué hizo Dios? Lo bajó del caballo. Lo dejó ciego para que viera que lo que él creía que veía, no veía absolutamente nada. Y le habló. Es nuestra situación hoy. Porque nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos la última iglesia. Una iglesia que Dios levantó con una misión global, que es llevar el Evangelio, pero una misión específica también. Y eso es lo que distingue a una verdadera iglesia. La iglesia tiene un propósito global y un propósito específico, o sea, una misión específica que cumplir. Y es predicar el Evangelio a través del mensaje de los tres ángeles. ¿Ves? Porque el tiempo se acabó, mis hermanos. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese ha de ser nuestro mensaje, porque la hora del juicio ha llegado. Por tanto, como Iglesia Adventista, Dios nos ha dado mucho, pero lamentablemente fuimos cegados en el proceso. Porque lo que dije, nosotros fuimos que debemos volver a ser el pueblo del libro, y eso nos llenó de orgullo. Y creímos que éramos ricos y que de nada teníamos necesidad. Y lo más feo de esto es que cuando nosotros somos algo y no lo sabemos. Es triste, ¿no? Cuando no reconocemos nuestra condición y el Señor nos llama y nos la presenta y nos dice, y no sabes, porque así empieza, crees que eres rico y que de nada tienes necesidad, y no sabes
que eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Aquí estamos nosotros hoy reconociendo que no tenemos absolutamente nada, que somos desnudos, que le creemos a Dios, que no sabíamos que estábamos, pero que lo somos, porque Él nos los ha dicho ya. Por tanto, compremos oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para ver. Cuando esa tarea esté completa, que el Señor la haga, porque recuerden que es Él el que la va a hacer, porque Él está tocando la puerta como un vendedor que anda de puerta en puerta. Cuando Él haga esa tarea en nosotros, Él cenará con nosotros y nosotros con Él. ¿Y qué pasará? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. He aquí que yo castigo y amo, yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces, mis amados, el llamado hoy es consagrarnos creyéndole al Señor. Que Él ya hizo todo para que su plan se cumpla. Solamente faltamos nosotros en creerle para que Él pueda ejecutar su obra en nosotros. Entonces, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por siempre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día. Te damos las gracias, oh Padre, por tu amor. Te damos las gracias, oh Padre, por esa misericordia inmensa que has tenido para con nosotros. Oh Dios mío, clamamos por más de tu Espíritu. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Solamente tú puedes completar la obra en cada uno de nosotros. Solamente tú eres el que puedes alumbrar la tierra con tu gloria, Señor. Úsanos, danos más de tu Espíritu y perdona nuestros pecados y líbranos de toda maldad. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, amados. Bueno, seguimos. Ahorita, bueno, yo puse ahí un refrigerio, ¿sabes? Ok. Ya un tiempo, un descansito. Vamos a hacer, son las 7:05, 15 minutos, 20 minuticos máximo para que sigamos otra vez. Alabanza, oración, testimonio, y le toca el turno a Henry ayer. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? Gloria a Dios, ¿cierto? ¿Cuánto sería de bueno